Les doy la bienvenida a esta tercera videoconferencia. Estoy viendo el chat y al parecer Mario y Fernando Medel ya están conectados. No sé si son los únicos, pero eh, perdonen los 5 minutos de atraso, pero el taco en Colón era más o menos relevante. Voy a poner un mensaje para ver si hay alguien más conectado. El que dice soporte soy yo, ¿ah? Soy el Juan Pablo, el profesor. No me acuerdo si siempre salía soporte o decía otro. No, nada, lo mismo, pero es que no sé si es soporte o... ¿Así era antes? No, sí, es que estaba escribiendo ya Profe. nuevamente. Ahí está, ahora sí. Bien, listo, gracias. Bueno, si les parece, Fernando y Mario, partamos con esta tercera videoconferencia. Básicamente tenemos que hablar sobre la tarea, ¿verdad? Que tiene que ver con plan de reclutamiento y selección. La puse en screen, espero que ustedes puedan verla. Bueno, este trabajo es individual. Primero que nada, eso es lo que aparece en el texto. Y tiene que ver con el plan de selección y reclutamiento, y básicamente lo que se trata en esta tarea es de que ustedes puedan aplicar lo que aprendimos o lo que pudieron leer o revisar en la clase en la cual vimos este tema, que si mal no recuerdo era la tercera sesión, y básicamente aplicarlo en una empresa. Por eso el primer tema se refiere a describir una cierta compañía, de un sector, actividad, misión, visión, objetivo y plan estratégico o la situación actual, brevemente, pero es para poder entender, digamos, en qué compañía están aplicando el programa, el plan de selección en realidad. Y después, descripción, análisis y valoración del puesto de trabajo a cubrir. Hagámoslo con un puesto de trabajo, ¿eh? Un cargo que ustedes detecten que es necesario reclutar y seleccionar en esta compañía. Y en base a esa definición, ustedes tienen que hacer, digamos, la descripción del cargo con algunas de las metodologías que ya hemos conversado anteriormente. Si alguien tiene problemas con la metodología de descripción de cargo, yo puedo subir a través de María de los Ángeles mañana un formato tipo que es la de, no me gusta dar nombres, pero es la de más utilizada, digamos, de Hey Group, que tiene sus variantes en los libros de literatura de recursos humanos, pero es la más completa, ¿eh? Por lo tanto, eso pueden utilizarlo. Lo mismo que la valoración del puesto de trabajo, que ya lo conversamos en la clase pasada. Y posteriormente esos son los inputs para poder hacer un programa o un plan de reclutamiento y selección con el fin de cubrir esta vacante de puesto de trabajo en esta compañía. La idea es que, recordando un poco lo que vimos en la clase donde tocamos este tema, si ustedes recuerdan, obviamente el plan de reclutamiento es previo a lo que es la selección de personal. Eh, Ahí me puse yo de nuevo, ¿eh? Déjenme recuperar el chat para ver si alguien está preguntando algo. Eh, Mario escribió no pasa nada. No sé si el no pasa nada es que no me escuchan o no ven lo que yo intenté mostrar. Que es la tarea. Si no pudieron ver la tarea, bueno, no es muy relevante porque ustedes la tienen, ¿verdad? El trabajo de individual. Pero sí me interesa saber si me están escuchando. Por favor, que Fernando o Mario me pongan un ok si es que están escuchando lo que digo. ¿No? A ver, voy a poner un mensaje.
Ahí contestó Mario que sí, ahora escucho. Perfecto, entonces estábamos conversando acerca de retomar un poco lo que fue la clase de reclutamiento y selección, y si ustedes recuerdan, el plan de reclutamiento en una empresa, en una compañía, cualquiera que sea, siempre es previo a lo que es el proceso de selección. Una cosa ocurre antes que la otra. Y desde el punto de vista de cuál de los dos procesos es más estratégico para la compañía o para la empresa, yo siempre que hago esta pregunta en los cursos que he tenido que dictar, la tentación al tiro es decir que el proceso de selección es más estratégico. Y la respuesta es que no. El proceso de reclutamiento obviamente es anterior que a la selección, y por las razones que vamos a dar a continuación es más estratégico que lo que es el proceso de selección. Básicamente, imagínense el caso de una compañía, a lo mejor la misma en la cual ustedes trabajan, que tiene requerimientos de contratación en su planificación de fuerza de trabajo, por ejemplo, para el año 2012, con un número importante de posiciones que tienen que llenar, que tienen que reclutar y después seleccionar para que finalmente puedan ingresar a trabajar en la compañía, a ser contratados. Si este plan de reclutamiento o de fuerza de trabajo que es necesario incorporar a la compañía, digamos, es relevante o está relevante el número de personas, me refiero, y además si la compañía de ustedes está en distintas regiones o en distintos países o en distintos continentes, ¿verdad?, donde a lo mejor se desconoce si están disponibles o no la mano de obra o las personas necesarias para, digamos, este plan de reclutamiento. Ustedes no sacan nada con tener un proceso de selección súper bien elaborado, ¿verdad?, con test psicológicos, con pruebas grafológicas y todo lo que alguna vez conversamos en la video, si no tienen un buen plan de reclutamiento, porque si reclutan gente que, entre comillas, no califica para el puesto, ¿verdad?, o gente que profesionalmente hablando es mala, lo que venga después en el proceso de selección va a ser seleccionar a los menos malos de esos malos. Por lo tanto, lo vital acá es tener un plan, un programa de reclutamiento, dependiendo de las necesidades que tenga la compañía, que sirva, valga la redundancia, para reclutar los mejores candidatos, que después van a ingresar en un proceso de selección y por ende van a ser seleccionados los mejores del universo que fue reclutado, y que ya se supone que si el plan de reclutamiento es bueno, va a ser un perfil de gente que más o menos cumple con las expectativas que uno anda buscando. Por lo tanto, desde el punto de vista de qué cosa es más estratégica, el proceso de reclutamiento lo es más relevante. Y lo que se les piden básicamente en la tarea es eso, hacer un programa, un plan de reclutamiento, dependiendo del cargo que ustedes necesiten llenar en esta empresa, y por ende tienen que definir, ¿verdad?, si el plan de reclutamiento va a ser interno o externo, o ambos. Interno se refiere a ver si es que hay candidatos internos dentro de la misma compañía, o si la empresa es un holding dentro de alguna de las compañías del holding. Por lo tanto, uno podría poner como alternativa, ¿verdad?, hacer un plan de reclutamiento vía concursos internos, para lo cual tiene que ser publicado ese concurso y tiene que venir todas las condicionantes que alguna vez conversamos que deberían incorporarse en lo que es una comunicación clara, eficaz, que no le genere dudas a las personas que están leyendo, por ejemplo, esta publicación dentro de la compañía, o si es un reclutamiento externo, dependiendo de la fuente que ustedes vayan a utilizar, ya sea diarios, prensa, publicaciones en universidades o publicaciones en algún proveedor por internet, como podría ser trabajando.com, Laborum o cualquier otro, o si es un cargo ejecutivo vía un headhunter, ¿verdad?, que no le genere dudas ni al intermediario ni a los postulantes, ¿verdad?, que quieren participar de este plan de reclutamiento, si cumplen o no con las condiciones para el cargo. Por lo tanto, esta herramienta de reclutamiento debe contar con un perfil del puesto de trabajo, ¿verdad?, que ya lo conversamos la semana pasada, y que tiene que ser súper claro en cuáles son las funciones que este cargo va a desarrollar, cuáles son los requerimientos, ya sea de profesionales, de experiencia, de idioma, de carrera profesional, y si es necesario también algún posgrado debería quedar incluido ahí, que la persona debe cumplir para poder calificar como candidato en este plan de reclutamiento. Eso es lo que se espera, que ustedes, primero que nada, hola Andrés, se acaba de conectar Andrés, ustedes puedan desarrollar en la tarea.
Una vez que uno tiene este plan de reclutamiento, bueno, obviamente ya dijimos, ¿verdad? Andrés viene llegando, pero dijimos que primero había que tener la compañía, una pequeña descripción y también la descripción del puesto y la valoración del puesto. La valoración del puesto ya vimos la semana pasada cómo se hacía, por lo tanto me basta con que me den la categoría del cargo, ¿verdad? Que ustedes hayan definido para esta posición en función de lo que vimos en la tarea anterior. No las he corregido todavía esas, sí corregí la primera tarea, que tenía que ver con cultura organizacional y estuvieron bastante buenas. Espero que la segunda, que era más focalizada, sean mejores los resultados y esta también. Por lo tanto, ya saben cuál es el proceso de valoración de cargo y deberían poner algo, digamos, en la tarea, en esta tercera tarea, respecto de ese tema. Para después pasar a lo que es el plan de reclutamiento y después aterrizarlo, ¿verdad? O cada vez ir detallándolo más en un programa o en un plan de un proceso de selección. Y en el proceso de selección se supone que van a estar los candidatos que fueron reclutados por la primera vía que ya hemos conversado, y en base a ciertos procesos de filtro, ¿verdad?, deberían llegar finalmente a una terna de candidatos que cumplen más o menos en el mismo nivel en todas las condicionantes que ustedes pusieron para el perfil, y eso es lo que yo necesito que ustedes me describan en el proceso de selección, ¿verdad? Si van a considerar o no test psicológico, me imagino que sí, ¿verdad? Depende de la posición también. Si esos test psicológicos los van a hacer ya sea internamente en la compañía, si es que tienen un área de selección, o los van a externalizar, porque hay muchas consultoras que se dedican a eso. Más o menos qué tipo de pruebas ustedes creen que son razonables para esa posición tomar, si requieren exámenes médicos o no. Recuerden que cuando hablamos en algunas posiciones o en algunas industrias, como podría ser en la alta montaña, ¿verdad?, o en empresas mineras que superan ciertas cotas, es fundamental hacer ciertos exámenes médicos especiales para ver si la persona cumple o no con las condiciones médicas que le exige el cargo a desarrollar. Uno sí puede discriminar, ¿verdad?, en una posición si una persona presenta problemas para poder trabajar en forma sana y segura en una posición, y eso está a veces digamos supeditado a cómo salgan esos exámenes que se llaman preocupacionales. Aquí Mario acaba de poner la palabra exactamente, ¿eh? Los exámenes preocupacionales se usan mucho, se pueden hacer en alguna clínica, en alguna mutual, que es lo más usual, y uno detalla qué exámenes necesita que esa persona, ¿verdad?, se realice para descartar cualquier problema de salud del candidato. También necesito que me detallen, ¿verdad?, cuál va a ser el proceso de entrevistas que va a haber, cosa de llegar a esta terna final, ¿verdad? ¿Quiénes deberían participar en esas entrevistas? Eso lo tienen que revisar en la clase que hicimos sobre reclutamiento y selección, que es lo que ustedes recomiendan. Si se lo empiezo a decir aquí, en realidad sería como soplar la tarea, pero es obvio, ¿verdad?, que los expertos de recursos humanos en gran porcentaje del proceso tienen que participar. Pero también otras personas, ¿eh? La idea es que ustedes puedan decir, nosotros creemos recomendable que, digamos, dependiendo del cargo que estén seleccionando, quiénes deberían participar dentro de ese proceso. Y una vez que se define, digamos, la terna final, dijimos, y esto sí lo podemos conversar, el responsable siempre de la decisión es la línea, ¿eh? Es el jefe superior. Él es el que finalmente toma la decisión. Recursos humanos puede encontrar algunos peros, ¿verdad?, o en los test psicológicos eventualmente puede salir alguna condición que lo haga recomendable con reservas o de cuidado, ¿verdad? Pero si no es muy determinante, finalmente el jefe superior es el que asume la responsabilidad y el que debe tomar la decisión de si se queda con A, B o C, si es que son 3 los candidatos. Eso básicamente es lo que yo les pido, digamos, en esta tarea. Ahora, el tema de reclutamiento y selección es muy entretenido, ¿eh? Yo de profesión soy ingeniero civil y trabajo en recursos humanos hace ya 14 años, pero en los temas, entre comillas, blandos o soft de recursos humanos, que en realidad de blando no tienen nada, porque son todos bien complejos, el tema de reclutamiento y selección al final termina siendo un arte, ¿eh? Un arte porque las fuentes de reclutamiento a veces no son triviales. No es poner un aviso en el diario, ¿eh? Si uno está abriendo, por ejemplo, una nueva sucursal, si la empresa está en Chile, ¿verdad?, y la está abriendo en Punta Arenas, ¿verdad?, o en Puerto Montt, o lejos de la capital, donde teóricamente podría estar esta compañía,
uno al tiro tiene que pensar, ¿verdad?, cuáles son las fuentes de reclutamiento en esa zona. Si existen los profesionales, los técnicos, los operarios que voy a requerir para esta nueva sucursal, ¿verdad?, o esta nueva planta industrial o lo que fuera, digamos el ejemplo, en esa zona. Si no existen, ¿verdad?, hay que empezar a averiguar en las regiones o las ciudades aledañas o los pueblos aledaños si es que existe universidades, institutos técnicos profesionales, ¿verdad?, que sean fuentes de reclutamiento de este tipo de profesionales, o si hay empresas de la competencia donde uno también pueda, entre comillas, recurrir levantando gente. Son muchas las preguntas que hay que hacer antes de siquiera pensar en un proceso de selección. Si uno lo eleva un poco de nivel y piensa que esta compañía es multinacional, o sea, está presente en muchos países y a lo mejor en un continente muy, muy alejado, podría ser Asia, ¿verdad?, o África, en un proyecto minero, por ejemplo, que se descubrió teóricamente un gran yacimiento que eventualmente puede conducir a lo largo de años, ¿verdad?, a hacer una mina rentable. Bueno, a lo mejor en esa región por inexplorada, porque ese negocio recién está partiendo, a lo mejor no hay profesionales, ¿verdad?, en el país incluso, que estén disponibles para un proyecto de gran envergadura. Y por ende, ¿verdad?, uno tiene que empezar a pensar qué contactos debo hacer, cómo generar redes con algunas, a lo mejor, consultoras, empresas, universidades, ¿verdad?, en otros continentes, con otros idiomas, para poder tener un diagnóstico de cómo, cuáles fuentes de reclutamiento de gente van a haber. Entonces, allá no saca con poner un aviso en el diario, digamos, la complejidad es muchísimo más alta en este ejemplo que yo les estoy poniendo. Ahora, no recuerdo si en la video sobre este tema hablamos de los headhunters, creo que sí, ¿verdad? Porque incluso había una palabra, una frase que hablaba de si es un mal necesario o no los headhunters. Si el cargo que ustedes escogen, ¿verdad?, es un cargo de ejecutivo, a lo mejor de primer nivel o de primera o segunda línea, bueno, generalmente, dada la escasez de ese tipo de profesionales, lo usual es usar otra fuente de reclutamiento y selección que son los cazadores de cerebro, que se llaman, o headhunter es la palabra en inglés. Y si ustedes plantean esa alternativa, bueno, sería recomendable que pudieran investigar, ¿verdad?, de cuáles son los headhunters más conocidos, más potentes, que salen más en la prensa, y eventualmente poner, digamos, esa metodología dentro del desarrollo de la tarea. Ahora, solo para complementar, los headhunters no trabajan gratis, obviamente. Lo bueno que tienen es que tienen bases de datos bastante completas y dependiendo de la industria en la cual uno necesita los profesionales, hay algunos headhunters que se especializan en A, B o C industria. Y uno debería tomar contacto, obviamente, en los que son más cercanos a ella. Generalmente estas compañías se comprometen, ¿verdad?, o consultoras, a tener una terna que cumpla con prácticamente todas las condiciones que el cliente puso dentro de un plazo razonable, que puede ser un mes, o a lo mejor un poco más. Pero por eso son caras, ¿no? Son caras porque cobran un porcentaje de la compensación total anual de el cargo ejecutivo o gerencial que se está reclutando. Pueden ir desde un 10% a un 15%, un 20% o incluso un poco más de la compensación anual. Si un ejecutivo gana 12 sueldos al año y además tiene un bono, por ejemplo, de 2 o 3 sueldos adicionales a fin de año si cumple los objetivos, estamos hablando de 15 salarios, sueldos base, el 20% de 15 sueldos son 3 sueldos. Eso es más o menos lo que eventualmente, depende obviamente del caso del headhunter, pueden llegar a cobrar, y por lo tanto son procesos que son sumamente caros. Por eso son más rápidos, ¿verdad?, y aseguran un nivel de selección y de reclutamiento que probablemente, si lo tratáramos de hacer solos internamente en la compañía, sería mucho más lento y a lo mejor no llegaríamos a esos candidatos. Eso para aclarar lo que tiene que ver con los headhunters. Hay headhunters también que se dedican no solo a niveles gerenciales, sino que también a niveles de supervisión o incluso a nivel técnico operario. No se ponen headhunter, ¿verdad?, porque es un nombre más identificado con los cargos gerenciales, pero hay nichos de negocio en algunas consultoras o empresas, sobre todo regionales, que se han dedicado en ciertas industrias a prestar ese tipo de servicio, porque la escasez de profesionales en algunos negocios, como por ejemplo la minería, son de tal grado,
en todo el mundo incluso, pero en particular en Chile, que hablemos de headhunter entre comillas, que se dedican a prestar servicios para poder reclutar profesionales medios o incluso gente más operativa, ¿ah? Que son los que finalmente están en el site, ¿verdad? En la mina o en el sitio laborando. No son los costos, ¿verdad?, que yo hablé de los headhunters gerenciales, pero también cobran su fee o su comisión por este tipo de servicio. Básicamente eso es lo que yo recuerdo que alcanzamos a tocar en ambos procesos, reclutamiento y selección. Y sí, ahora, asumiendo que todos me escucharon, me gustaría ver si tienen alguna duda, digamos. ¿Ah? Recuerden que estos videos son básicamente para contestar dudas, preguntas que ustedes tengan acerca del desarrollo de la tarea. Voy a poner un poco la pantalla mientras veo el chat a ver si alguien pregunta algo. Sí, me están preguntando, Andrés, si se pueden usar antecedentes de las tareas anteriores. Lógico, si ya tienen una empresa, ¿verdad?, seleccionada, si ya tienen algunos puestos descritos y valorados, sí, no hay problema, que lo puedan utilizar. Son temas complementarios. Algo que se me olvidó señalar. Cuando hablábamos del plan o del perfil de reclutamiento, que también sirve para la selección, recuerden que un tema fundamental que vimos era todo el aspecto de gestión por competencia, si es que en esta empresa teórica, ¿verdad?, o real, si es que escogen, son relevantes. Yo creo que sí, las competencias siempre van a ser relevantes, ya sean técnicas, ¿verdad?, de liderazgo o gerenciales, y por lo tanto, cuando hagan el perfil del cargo, ¿verdad?, o la publicación, si es que ustedes van a decir, vamos a publicar un aviso, digamos, en la prensa, en alguna universidad, o le vamos a enviar antecedentes a algún headhunter, ¿verdad? En el perfil del puesto de trabajo tiene que ir todo un ámbito de competencia que ustedes consideren que son relevantes, ya sean, como dije, técnicas, ¿verdad?, de liderazgo o gerenciales. Con alguna metodología de competencias que ustedes quieran utilizar, no necesariamente tienen que ser las o los ejemplos que dimos en clase. Algo que podrían considerar también, estaba escribiendo algo ahí en el chat, que es lo mismo que dije por la cámara, digamos, que recuerden considerar aspectos de competencia en el plan de reclutamiento y en el proceso de selección. Recuerden que cuando hablamos del proceso de selección dijimos que habían ciertas personas, digamos, o sí, participantes que deberían entrevistar a los candidatos, sobre todo a los que están en la terna final. En ese tema de las entrevistas sería bueno, si es que ustedes en la tarea pueden dar una guía, no más de una página, a eso me refiero, no se explayen así
eternamente, digamos, en algunos aspectos, sino que unas recomendaciones de cómo conducir un proceso de entrevista, sobre todo asumiendo que ustedes fueran los expertos en recursos humanos en una compañía y están entregándole herramientas para que a lo mejor un gerente de línea o un gerente de otra área que ustedes decidieron que participara en el proceso de selección pueda tener como guía al momento de entrevistar a una persona, asumiendo que no tiene la preparación para hacer una entrevista efectiva, ¿ah? Ese también es un frente de trabajo que podrían tratar de investigar un poco. Aquí Mario está diciendo eso de los exámenes psicológicos es llamativo. Andrés, debido a que hay cada psicólogo, sí, pero igual sirven, ¿ah? Obviamente sirven más en algunas situaciones que en otras. Eh, Supongamos que ustedes están buscando, no sé, un gerente de operación, un gerente comercial o de finanzas, ¿verdad? Y están exigiendo de que tenga 10 años de experiencia previa en posiciones similares, ¿verdad? A lo mejor en empresas de la misma industria. Pedirle exámenes psicológicos como los que son común y corriente para una persona que recién está trabajando, digamos, o egresado de la universidad, la verdad es que no son tan útiles porque ya esa persona ha demostrado, digamos, en su vida laboral que está absolutamente apto, digamos, para ese tipo de funciones. Ahora, todos sabemos que un ser humano a lo largo de su vida puede tener caídas, digamos, desniveles, enfermedades, ¿verdad? Pueden surgir ciertos problemas psicológicos en el desarrollo de la vida de un ser humano. Y por ende, uno podría decir siempre hay que diagnosticarlo. Pero pienso que deben ser los casos menores. O sea, una persona que no ha presentado históricamente y se encuentra en una situación normal y con 10 o 15 años de experiencia en una posición gerencial, no crea que sea tan decidor la prueba psicológica. Probablemente ahí sí el know-how, ¿verdad? O la referencia o la experiencia que ha podido adquirir en el desarrollo de esas funciones en otras empresas o en otras industrias es mucho más relevante. Perdón, Andrés, no había visto la pregunta que me hiciste. Me dice, profesor, ¿qué opina de los exámenes psicológicos? ¿Sirven de algo? Sí, yo creo que sí, efectivamente sirven. eh, Sobre todo cuando hay casos patológicos, digamos, o sea, casos que a lo mejor en un proceso de entrevista común y corriente, donde gente que no es experta en temas de psicología hubiera sido incapaz de detectar, hay algunas pruebas técnicas, ¿verdad?, que los psicólogos organizacionales han diseñado y que prestan un gran apoyo, o sea, son capaces de detectar alguna falencia, ¿verdad?, ya sea en capacidad de trabajar a presión, ¿verdad?, o en temas de colaboración, o en temas de liderazgo incluso, ¿verdad?, que a lo mejor en un proceso normal de entrevista para una persona que no es experta en estos temas jamás lo hubiera detectado. ¿Ah? Yo he tenido experiencias de ambos lados en mi vida laboral, entrevistando gente que en test psicológico han salido con reparos, no dramáticos, pero reparos, digamos, relativamente fuertes. Y en una ocasión yo dije voy a tomar el riesgo y se contrató a la persona en un plazo fijo por unos 6 meses. eh, y la verdad es que la persona funcionó impecablemente. Y el pero en el examen psicológico es que en un ámbito de las dimensiones que se habían levantado, bueno, se decía que esta persona bajo condiciones de trabajo con mucha presión podía reventar, digamos, o explotar en condiciones que no eran recomendables profesionalmente. Y yo ya lo conocía un par de meses, digamos, trabajando muy a presión, y la verdad es que no preveía que esa situación se pudiera dar, y por eso decidí correr el riesgo. Al final yo iba a ser el jefe,
y por ende se contrató en una modalidad que si existía algún problema uno podía finalmente decidir no extender el contrato. La verdad es que no hubo ningún problema con ese profesional y hizo un trabajo excelente hasta donde yo recuerdo los años que trabajó conmigo. En otras situaciones en las cuales salían algunas personas con observaciones, ¿verdad? Y la niña decidió dejarlo de todas formas. Efectivamente, al cabo de un año o un tiempo relativamente parecido a eso, surgieron los problemas y hay gente que tuvo que irse de las compañías. Por lo tanto, efectivamente sirven, no son 100% verdad, la verdad absoluta, pero sí son una guía bastante importante. Voy a contestar la pregunta que me está haciendo Mario. En todas las compañías en las cuales yo he trabajado siempre se le da bastante importancia a lo que son exámenes psicológicos. No solo a eso, también obviamente a la expertise técnica y a las entrevistas de la línea y también a los exámenes preocupacionales. Yo no te podría decir que uno es más importante que el otro, son complementarios. Pero en todas las compañías en las cuales yo he trabajado, en unas más que en otras, el tema de los exámenes psicológicos es súper relevante y a todo nivel. No vamos a dar nombres, digamos, pero en las compañías que tienen mucha fuerza de venta y con alta rotación en la fuerza de venta, bueno, es vital, digamos, poder detectar algún tipo de, entre comillas, anomalía, ¿verdad? O falencia en el ámbito psicológico que finalmente va a afectar el trabajo, ¿verdad? En ese tipo de puestos. Porque todos sabemos que rotación alta, ¿verdad? Genera costos para la compañía en distintos ámbitos, costos de reclutamiento, de selección, de entrenamiento. Es todo un desgaste, digamos. Entonces la idea es que si uno tiene un proceso de reclutamiento correcto, un proceso de selección correcto y contrata a la persona que realmente es la mejor candidata, uno debería mantener ese profesional, ¿verdad? O esa persona dentro de la compañía durante largo tiempo, asumiendo que después cumple en forma correcta su desempeño. Pero si el proceso de selección tiene falencias, ¿verdad? Y está entrando a ser contratada gente que finalmente no tenía las competencias o tenía falencias de distintos ámbitos, los costos son altísimos, digamos, para toda la organización. A ver, aquí me están preguntando algo interesante. Mario me dice, pero para una persona, no vamos a decir viejo, una persona que va a operar la planta, ¿debemos darle tanto énfasis a los test psicológicos en vez de su know-how? Obviamente que sí. Te voy a dar un ejemplo, pero que me lo contaron hace una semana y una persona muy cercana, porque es mi esposa, ella también es gerente de recursos humanos en una compañía. Y a nivel operario hubo dos personas que no conozco el 100% de los detalles, pero que uno manejando una grúa horquilla y la otra persona acarreando algunas cosas, digamos, en una planta industrial, se habían peleado por alguna situación, no conozco el detalle, y uno atropelló a la otra y prácticamente se salvó de milagro. Se salvó de milagro, podría haberlo muerto. Compañeros de trabajo, y obviamente puede ser un tema de estrés, puede ser un tema de alguna falencia psicológica de ambos, o pueden ser problemas que tenían fuera del ámbito laboral, pero que repercutieron dentro del trabajo. Que una persona trate de matar a otra, ¿verdad? O causarle daño grave, obviamente tiene un ámbito que es psicológico y estamos hablando a nivel operario. Por lo tanto, con mayor razón, decir que estos procesos son relevantes.
Ahora, tomen en consideración lo siguiente, imagínense que la empresa de ustedes, ¿verdad? O cualquiera que sea, tiene muchos prestadores de servicio, proveedores o contratistas. Empresas contratistas que les dan servicio en ciertos procesos de su cadena productiva. Y ustedes no pueden, no, obviamente, porque no son los mandantes, ¿verdad? No tienen injerencia en conocer todos los procesos, ¿verdad? A lo mejor de la gestión de recursos humanos de esos contratistas. Por lo tanto, ¿cómo pueden asegurar que esas personas que son de otras compañías que les están prestando servicio, ¿verdad? No van a causar cierto grado de problema de este ámbito si no exigen, por ejemplo, en el proceso de licitación, ¿verdad? O cuando adjudican un contrato a un proveedor externo, digamos, uno podría exigir para esos efectos, ¿verdad? Que demuestren, ¿verdad? Todo su proceso de selección, que los profesionales que están trabajando en esa compañía cumplen con las condiciones técnicas y a lo mejor psicológicas, si es que el trabajo lo requiere, ¿verdad? Para no ocasionar problemas en forma posterior. Siempre hay que pararlo antes, esto, digamos, de que ocurra. Pero hay actividades que no piden examen psicológico a los obreros de la construcción. Ahí lo desconozco. Yo nunca he trabajado en la industria de la construcción, me pregunta Andrés. Pero obviamente son potestad, ¿verdad? Son políticas de las empresas. Muchas empresas probablemente ni siquiera toman en consideración exámenes psicológicos, a lo mejor ni siquiera médicos, sino que se quedan solo con la entrevista técnica, ¿verdad?, de la persona que va a ser el jefe. O a lo mejor si es un referido ni siquiera le hacen este tipo de entrevistas técnicas. Ejemplo hay de todo. Como el dicho, de todo hay en la viña del Señor. Por lo tanto, yo no les voy a dar ejemplos de empresas que no hacen los procesos como corresponde. De lo que yo tengo que decir es que es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Ya sea como teoría o como práctica de compañías que, desde el punto de vista de recursos humanos y en particular en reclutamiento y selección, que es lo mejor que debería hacerse, no que es lo que algunas empresas no hacen, ¿verdad? Sí, aquí estoy leyendo los mensajes que ustedes me envían, ¿eh? Andrés dice que yo trabajo en una y que nunca, varios años, digamos, y que nunca han hecho ese proceso de test psicológico. Eh, no sé, no te puedo dar respuestas para eso, pero la industria de la construcción, que son perfil de gente, sobre todo los obreros, ¿verdad? Que probablemente la mayoría es gente de mucho esfuerzo, con muchos problemas económicos probablemente. Yo creo que no estaría nada de malo, obviamente tiene su costo, ¿verdad? Probablemente por eso no lo hacen, pero no tendría nada de malo a lo mejor detectar en los procesos de selección ese tipo de problemáticas que la gente a veces, todos tenemos problemas, digamos, económicos, familiares, ¿verdad? Gente que se separa, se divorcia, y obviamente uno como empleador desearía que todos los problemas extralaborales se quedaran en la casa. Pero no es así, eso una persona es un ser humano, ¿verdad? Y tarde o temprano eso eventualmente podría repercutir en el trabajo. Eh, ¿Mm? No creo, Mario, que lo mejor para entrar en una empresa sea tener un buen pituto en el área de recursos humanos. Si la empresa no funciona, como decía un presidente, ¿verdad? Cuando las instituciones funcionan, cuando los procesos dentro de una compañía funcionan, ¿verdad? Y no hay faltas a la ética, no sacas nada con tener un pituto en recursos humanos, porque el que decide finalmente es la línea. Y la línea debería optar por aquel profesional que técnicamente sea el mejor candidato para el trabajo. ¿Mm? Exacto, aquí se está hablando, Mario comenta que en la industria de la construcción se ve mucha altísima rotación, sí, eso es así, se ven bastantes temas de alcoholismo, droga, lógicamente sí. Recuerden que el tema de droga, ¿verdad? Hay un tema legal ahí que es medio delicado. Uno puede solicitar que la persona se haga todos los exámenes antidroga, incluso SIDA, ¿verdad? Y todo lo que ustedes conocen, pero no lo puede obligar. Ahora, si una persona no se los quiere hacer,
en el proceso de los exámenes preocupacionales, por ejemplo, uno podría como futuro empleador, ¿verdad?, pensar de que algún problema debe haber y por ende, digamos, la persona no se los quiere realizar. Si uno no tiene ningún problema de ese ámbito, no tendría por qué negarse, digamos, a que hacerse ese tipo de exámenes. Yo me lo he hecho N veces, digamos. ¿Mm? Están preguntando si le tiene miedo a la aguja a la persona. Eh, bueno, no sé, no me pongan en los casos extremos, pues simplemente, otra persona dice que simplemente el empleador supondrá que es drogo. No lo sé, no lo sé. No tengo la respuesta al 100% de sus preguntas. Eh, pero tratemos de no caer en la casuística, digamos que elementos hay para tratar de detectar este tipo de problemática. ¿Mm? Estoy leyendo los mensajes. Aquí también se habló algo del clima organizacional a raíz del ejemplo que yo di de ese cuasi atropello, ¿verdad? El clima laboral o el clima organizacional es una súper buena herramienta para detectar cuál es la salud, si uno quiere, salud mental de la organización, de la empresa. Pero para que una encuesta de clima funcione, tiene que tener varias condiciones, digamos, no las vamos a detallar, pero puede ser un tema relevante para el taller del último día, el presencial, porque es un tema que a mí también me interesa mucho y lo he liderado en varias en las empresas en las que yo he trabajado. Pero el clima organizacional se hace generalmente vía alguna encuesta que puede ser escrita, puede ser vía web, digamos, internet, ¿verdad? Remota, pero lógicamente tiene que ser anónima, primero que nada, digamos, porque si no, probablemente mucha gente no ni siquiera la contestaría. Tiene que ser anónima, tiene que tratar de tocar algunas dimensiones que son clásicas, digamos, en las encuestas de clima, como apuntando a lo que estamos hablando son las condiciones de calidad de vida de trabajo, digamos, temas de reconocimiento, temas de alineamiento entre los intereses del trabajo y los intereses de la persona. Hay empresas que también consultan o tratan de diagnosticar el tema del nivel de satisfacción en cuanto al paquete de compensaciones que tiene la gente, pero en realidad nunca aporta mucho porque siempre es uno de los que salen peor evaluados, digamos, o más bajo, porque todo el mundo piensa que debería ganar más, entonces tampoco entrega mucho grado de información en ese ámbito. Pero también desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, en algún tipo de industria entrega información que es súper valiosa, que a lo mejor hay gente que vía entrevistas en el área cara a cara no se atreve a decir algunas cosas, pero sí a veces las digamos, refleja en estos instrumentos que son anónimos. Eh, Tomar encuestas de clima no concluyen con el proceso de la toma de la encuesta, ese es el comienzo. De ahí se supone que si la gerencia de recursos humanos está haciendo bien el trabajo, debería dimensionar todo lo que son los planes de acción para mejorar esos resultados, sobre todo en las áreas que tengan más problemas, en un trabajo que siempre es mancomunado entre recursos humanos, que es staff, es apoyo, y la gerencia de la línea, porque el clima, si hay problema en alguna unidad, se deben básicamente al liderazgo de esa área, de esa gerencia, no al área de recursos humanos, necesariamente. ¿Mm? ¿Qué más me están preguntando? Sí, ese es el tema que hay que tener cuidado, que en las empresas contratistas uno no, si no tiene los procesos que permitan diagnosticar si es que el contratista tiene o no en su proceso de selección, ¿verdad?, alguna batería de exámenes en estos ámbitos que estamos conversando, si uno no levanta ese tema, corre el riesgo de que después los problemas le reboten a uno como empresa mandante. ¿Mm?
Me están preguntando que en la encuesta de clima siempre el tema de compensaciones es malo. Eso generalmente es así, entonces ¿de qué sirve? Bueno, a veces no sirve de mucho y por ende hay empresas que no lo preguntan, ¿ah? No lo diagnostican. Pero el tema de reconocimiento, que no tiene que ver con las compensaciones monetarias, también, por lo menos en mi historia laboral, siempre es uno de los más bajos, junto con calidad o equilibrio de vida laboral y vida personal, calidad de vida, lo que llamamos nosotros calidad de vida en el trabajo. Y esos dos ámbitos son súper relevantes, porque el reconocimiento es cuando a uno le dicen, hay N formas de reconocer a una persona, ¿verdad? O a un equipo de trabajo, pero pucha que es bueno cuando uno digamos, lo felicitan, ¿verdad? Ya sea con distintos medios, digamos, de que uno hizo un buen trabajo, no necesariamente con plata, y no que le estén sacando la tarjeta roja cada vez que uno se equivoca o hace mal un trabajo, sino que tiene que haber un cierto grado de equilibrio, digamos, reconocimiento positivo y reconocimiento negativo. Recuerden que los que saben un poco de psicología, que los niños más aprenden, ¿verdad? O una manera de incentivar a los niños al aprendizaje es por el reforzamiento. El reforzamiento es cuando hacen una acción bien, cuando estudian y se sacan una buena nota, bueno, reforzar ese ejemplo, ya sea felicitándolo, ¿verdad? Digamos, impulsándolo a que siga por esa senda, por ese camino. Y no retándolo exclusivamente cuando viene con una mala nota, ¿verdad? Cuando no estudia. Porque si no, siempre se va quedando con el ámbito negativo. Siempre hay que tratar de ver las cosas en un cierto equilibrio y obviamente mejor si es que se ve más por el lado positivo. El pensamiento positivo. Hay toda una escuela, digamos, de psicológica de ese ámbito. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que tengan? ¿Comentario? Están medios callados, así que asumo que está todo clarísimo. Siempre hay que pensar positivamente. ¿Para qué vamos a pensar de que no entienden nada? Pues, ¿verdad? No es el caso. Yo sé que ustedes son buenos alumnos y ya lo demostraron en la primera tarea. Así que concuerdo de que lo tienen todo clarísimo. Por lo menos Mario contestó de que sí, parece que viene todo claro. Qué bueno. Espero que el resto también. Bueno, son 5 para las 10. Al parecer no hay más dudas, solamente si quieren alguna recomendación, no es necesario que lo hagan, pero si alguien tiene acceso a esa información lo puede hacer. Hay varios libros de Marta Ayes, así con A-L-L-E-S, que es una académica y consultora argentina. Tiene N publicaciones de recursos humanos y tiene varios que se dedican única y exclusivamente al tema de selección. Y también al ámbito de reclutamiento. Y básicamente ella tiene un modelo de gestión por competencias, tiene un libro que es un diccionario de competencias, que ya lo hablamos anteriormente, y tiene uno de los tomos, se llama Selección por competencia y es completísimo, o sea, ahí ya sale todo lo que uno debería saber de este tipo de temas. Exactamente, Andrea, así se escribe, Marta Ayes, argentina. Son como 10 títulos distintos, 10 libros con temas de recursos humanos, ¿verdad?
Y hay uno incluso que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es cómo entrevistar, digamos, correctamente con un modelo de competencia. Y le dan N, digamos, formatos, ¿verdad?, de cómo deberían hacer las preguntas, cómo, digamos, deberían abordar ese proceso. Por lo tanto, si alguien quiere profundizar, yo no le lo pido para la tarea, si esto siempre uno apunta a conocer un poco más, digamos, a tener un poco más de cultura general, o si uno es jefe, ¿verdad?, y quiere saber más de estos temas, bueno, esos libros son buenos, ¿ah? Por lo menos para empezar. Exactamente, así se llama. Martha, creo que es con TH Hayes. Si están todos ok, entonces lo dejaríamos hasta aquí. De aquí al viernes les corrijo sí o sí la tarea 2. Y espero que les vaya bien en esta tercera tarea. Ya falta poco para el taller presencial. Espero ahí poder conocerlo y verle las caras face to face, como se dice. Así que qué bueno que hubo varias personas conectadas y nos veríamos la próxima semana. Que les vaya bien.